Para eso vamos a tomar a z igual a 0, donde en esta figura, en la 229, ahí está z igual a 0 y donde comienza la línea en dirección a la carga, en ese caso. Eh, Partiendo de las ecuaciones 229 y 230, las que podemos ver ahí en pantalla, no sé si recuerdan, esas son las ecuaciones que hemos utilizado en el 2.2, creo que era, en ecuaciones generales de una línea de transmisión. Ahí nos han dado unas ecuaciones largas donde hemos simplificado, diferenciado, derivado igual, y nos hemos ecuaciones. También la hemos utilizado en el 2.3, igual, donde se nos ha expresado la onda incidente y la onda reflejada. Se deben acordar, bueno, partiendo de estas dos ecuaciones, cuando z tiende o es igual a 0, nos va a quedar lo siguiente. Lo que podemos ver, en caso del voltaje de entrada, va a ser A más B, y en el caso de la corriente va a ser 1 sobre la impedancia característica, entre paréntesis A menos B. Y resolviendo para A y B de la misma manera en que se hizo anteriormente, en el anterior punto, donde disertaron mis compañeros, resolviendo de esa manera vamos a tener para A y para B estos resultados. Un medio, en el caso de A, ¿no? Un medio, entre paréntesis, el voltaje de entrada más la corriente de entrada por la impedancia característica, y en el caso de B, igual, un medio, entre paréntesis, el voltaje de entrada, menos, en este caso, no es más, la corriente de entrada por la impedancia característica. Ahora, tomando la ecuación 229, en el caso de voltaje, vamos a sustituir, en la 229 vamos a sustituir lo que es A y B. Haciendo eso, vamos a tener la siguiente ecuación, la cual es la 267. Y haciendo un poco de matemática llegamos a ese resultado. O también podemos utilizar las funciones hiperbólicas, que es el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Bueno, para el caso de la corriente es lo mismo. En la ecuación 230, en este caso, vamos a sustituir lo que es A y B, y nos va haciendo la matemática, nos va a dar ese resultado. O también, como en el voltaje, podemos utilizar las funciones hiperbólicas. Resolviendo todo, lo que nos va a quedar son las ecuaciones 271 y 272 para el voltaje y para la corriente. A continuación vamos perdón, adelante para entender mejor el tema. Ahora, si las pérdidas en la línea se consideran despreciables, alfa igual a 0, entonces la constante de propagación sería igual a J por beta, y en las ecuaciones 268 y 270, lo que es el voltaje y la corriente, vamos a tener lo siguiente. En el caso del voltaje, sustituyendo esa constante de propagación, vamos a obtener la ecuación 271, y en el caso de la corriente, que es la 270, vamos a obtener la ecuación 272. Vamos a resolver los ejercicios para entender mejor. Eh, desde esta parte le cedo la palabra a mi compañero. No sé si él va a querer presentarla también. Lo voy a presentar. Bueno, sí. Compañeros. Continuando con la explicación del compañero, donde ya ha explicado cómo hallar lo que son las fórmulas para voltajes y corrientes, vamos a hacer los ejercicios que propone el libro. El ejercicio 2.16, que nos plantea lo siguiente. Nos dice que una línea sin pérdidas, con una impedancia característica de fenómenos, tiene una longitud de 1.3 a cierta frecuencia de trabajo. Al final de esta se conecta una carga, como pueden ver acá, y esta carga tiene un valor de 80 más 40 ohmios. Si se sabe que el voltaje en la 3.8 con un ángulo de menos 50 voltios, nos está pidiendo aquí cuánto vale el voltaje al principio de la línea, que es nuestra incógnita. 2.66, donde ya el compañero se explicó,
Vamos a continuar partiendo de esta ecuación, donde tenemos que el voltaje de entrada va a ser igual al coseno de beta por longitud por el voltaje de la impedancia, más la parte imaginaria, que está la impedancia característica por el seno de BL, y esto multiplicado por la corriente de la carga. Sabemos ya que en anteriores ejemplos se ha visto ya cómo calcular lo que es el BL, donde nos dice que es igual a 2pi sobre tabla, ¿no? En este caso vamos a multiplicar lo que es 2pi por la longitud. Tenemos que nuestra longitud es 1.3 y al hacer la multiplicación nos da un valor de 2.6pi. Ahora sabemos que en ángulos pi vale 180. Y multiplicando lo que es 2.6 por 180 nos da un valor de 468 grados. También nos dice que debe cumplirse lo siguiente, que el voltaje en la carga es igual a la corriente en la carga por su impedancia en la misma carga, donde despejando la corriente vamos a tener que va a ser igual a 1 sobre la impedancia del voltaje de la carga. Y ahora partiendo de la ecuación que ya se mencionó antes, vamos a tener lo siguiente. Haciendo lo que es en factor común, donde tenemos el voltaje de la carga en común, seguido de esta ecuación, que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la carga por coseno de 108. ¿De dónde sale este 108? Simplemente es una resta que se hace, ¿no? De los 468 grados que teníamos, menos los 360 grados que hay en arco, entonces nos da un valor de 108. Ponemos lo que es ese valor, coseno de 108, estamos sustituyendo simplemente valores, más J, tenemos acá, tenemos lo que es el valor de la impedancia de la carga, que nos da, que es 100 ohmios, multiplicado por seno, que de L, que ya lo hemos calculado acá, que vale 108. Todo eso dividido entre lo que es la impedancia de la carga, ¿no? Que en este caso sería ZL, que valdría 80 más 40J. Luego de eso tenemos haciendo operaciones, tenemos aquí el valor sustituido de la carga, lo que es el voltaje de la carga, que es 3.8 menos, con un ángulo de menos 50, que nos da igual el problema. Vamos a tener que va a ser igual a lo siguiente. Haciendo operaciones acá tenemos que es un valor de menos 0.3, 30, 90, 17, de lo que es simplemente el coseno, más, ahora vamos a analizar esta parte, que nos da lo que es J, 95, 10, 56, 51, dividido sobre la impedancia de la carga, que sería 80 más 40J. Ahora haciendo lo que son los respectivos operaciones, vamos a tener que nos va a dar un valor de 3.8 con un ángulo de menos 50 voltios. Todo esto se va a convertir en lo que es menos 0.30917 más 475.528 en la parte real, más J en la parte imaginaria nos va a dar que es 0.9556. Volviendo a hacer operaciones, ¿no? Multiplicándolo ya con lo que es el voltaje de la carga y encontrando lo que es toda esta álgebra de acá, vamos a tener que el valor del voltaje de entrada va a ser igual a 3.66.9 con un ángulo de 30,07 voltios, ¿no? Y así es como estamos encontrando lo que es el voltaje al principio de la línea, sustituyendo simplemente todos los valores que ya hemos explicado anteriormente. Bien, ahora mi compañero va a continuar con el siguiente ejercicio planteado de este punto. Hola, Cristian. ¿Ahí? Ya. La pantalla, ¿no? Ya, Adelante. gracias. Ya, ingeniero, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con este segundo ejercicio que se propone en este subtítulo, que es voltajes y corrientes en función de las variables de entrada, ¿no? Estamos analizando diferentes tipos de
líneas, cuando tienen generador, cuando es una carga diferente, cuando es una carga igual a cero, etcétera. Entonces, en este apartado lo que se nos presenta es que tanto el voltaje y la corriente van a estar en función eh, de los valores de entrada, como dicen, ¿no? Como se había deducido estas ecuaciones. Entonces, este ejercicio nos dice que se tiene una línea sin pérdidas y se tiene una impedancia característica de línea de 50 ohmios. Ya la longitud se mide 1.2 veces el lambda. Entonces, a cierta frecuencia de trabajo, una determinada frecuencia de trabajo, ¿no? La línea de alimentación es un generador que está expresado en su forma fasorial, que es a 15 voltios con un ángulo de 0 grados, cuya resistencia interna ZG de 50 ohmios. También, ¿no? Nos está dando el valor de la resistencia del generador. Y al final de la línea tenemos una impedancia de carga que es 25 más imaginario de 25 ohmios, ¿no? Prácticamente es una impedancia de carga y está medido en ohmios. Ya, y para estos valores, para la gráfica nos pide que calculemos lo que es el voltaje en la entrada de la línea. Ya, entonces este V sub I, el voltaje en la carga, la relación de onda estacionaria, ROE, como en otros apartados también ya lo habíamos visto, la potencia promedio entregada a la entrada de la línea y la potencia entregada en la carga. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, partimos del hecho de que tenemos un generador y una resistencia, ¿no? Interna. Tenemos el voltaje de entrada de la línea, tenemos la longitud, tenemos la impedancia característica, impedancia de carga. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a calcular es B por L, que sabemos que B por L, B, bueno, prácticamente simplemente hablando de B, que es la constante de fase, va a ser igual a 2pi, 2pi sobre lambda. Entonces, a esto lo vamos a multiplicar por L, ¿no? Y L es igual, aquí nos está diciendo que es 1.2 veces lambda. Entonces, se nos va a simplificar y vamos a tener un valor igual a 2,4 pi, ¿no? Pero esto es en radianes. Si nosotros lo queremos llevar a grados, sería 432 grados, ¿ya? 432 grados, que prácticamente podemos trabajar con estos valores, ¿no? Si se dan cuenta bueno, si revisamos ecuaciones anteriores, vemos que necesitamos el valor de este ángulo prácticamente, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, para hacer el valor. Entonces, podemos trabajar en grados o en radianes, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos con 432, prácticamente nos saldría el mismo resultado, ¿no? Pero estos 72, ¿de dónde sale? ¿No? Lo que nosotros hacemos es restarle menos 360 grados y nos saldría un valor de 72. ¿Por qué los 360 grados? Porque es una vuelta completa, ¿no? Si nosotros tenemos este punto, por ejemplo, este ángulo aproximado de 72, entonces si nosotros le damos una vuelta entera y llegamos al mismo punto, entonces ahí serían los 432 grados. Es por eso que es como sumarle 2pi, ¿no? A ese ángulo que nosotros tenemos, es por eso que nos va a salir el mismo resultado. Pero ese 72 es como si le estaríamos restando una vuelta y llegaríamos al mismo punto, ¿ya? Entonces, la corriente de línea, la corriente, bueno, a la entrada, perdón, del ejercicio sería igual al voltaje. Bueno, hacemos una sumatoria de voltajes y sería el voltaje en el generador más el voltaje que se genera en la resistencia interna de este generador y en la resistencia, bueno, la impedancia de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros factorizamos la corriente, es por eso que vamos a tener la suma de estas dos, bueno, dividiendo al voltaje del generador. Entonces, así nosotros vamos a calcular la corriente en la entrada, ¿ya?
Pero de aquí el dato que no conocemos es la impedancia de entrada, ¿ya? Entonces tenemos el generador, la resistencia interna del generador. Esta ecuación igual ya la habíamos visto anteriormente cuando nosotros queríamos calcular, ¿no? En función de la carga, de la impedancia de carga y la impedancia característica de la línea. Entonces, es dato conocido la característica de la línea y este ángulo ya lo habíamos calculado y habíamos dicho del porqué del 72, ¿no? En realidad es 2,4 pi igual a 432 grados. Entonces, reemplazando valores y, haciendo sus respectivas reducciones y trabajando siempre en el margen de los complejos, respetando lo que es la parte real imaginaria, al final vamos a tener la parte real, que es 98,482 y en una parte imaginaria de 50,73, ¿no? Y como se opone al paso de la corriente, son ohmios, ¿no? Las impedancias. Eh, entonces, como ya tenemos eh, lo que es la impedancia en la entrada, lo que vamos a calcular es lo que nos piden, ¿no? Prácticamente la enunciado del voltaje a la entrada. Entonces, lo propio Disculpa, aplicamos. ¿puedes volver a repetir sobre la impedancia, la anterior, por favor? La anterior diapositiva. Sí, Exactamente es la segunda, la 2,50. ya. La ecuación que ya habíamos analizado en anteriores subtítulos cuando nosotros teníamos cargas variables, si no mal no recuerdo. Bueno, impedancias al final de la línea, pero variables, ¿no? Que podrían adquirir cualquier valor. Entonces, de ahí parte esta deducción para nosotros calcular la impedancia en entrada, ¿ya? Y esto está en función a lo que es la impedancia característica de la línea, la impedancia, bueno, de carga que tenemos al final de la línea y este ángulo que ya lo habíamos calculado, ¿no? Entonces, la impedancia característica de la línea tenemos que es, ¿dónde está? Aquí está. Impedancia característica que es de 50 ohmios, aquí en el enunciado igual está. Y la impedancia de carga al final de la línea que es igual a esto, ¿no? Gráficamente igual lo tenemos 25 en la parte real y 25 en la parte imaginaria. Entonces reemplazamos 50 que es de la línea, el 50 que es de la línea. Aquí está el 50 también los ohmios que es de la línea. Ahora con otro colorcito lo podemos hacer de la carga, que es 25 más, imagina 25, ¿no? Que es la parte imaginaria y lo propio aquí, ¿no? Que la impedancia al final de la línea. Ahora multiplicado por la tangente de la constante de fase por la longitud, que es prácticamente un ángulo, que es igual a 72 grados. Entonces, si multiplicamos y hacemos operaciones, vamos a tener en la parte real 25 que se mantiene y sumando estas dos partes imaginarias vamos a tener 178,88, ¿no? Y abajo lo propio, pues separamos la parte real e imaginaria haciendo los respectivos cálculos y haciendo esta división vamos a tener que la impedancia a la entrada, su parte real va a ser igual a 98,48 y la parte imaginaria 50,73. Bueno, el objetivo en sí es calcular la impedancia a la entrada, ¿no? Porque lo que queremos es el voltaje igual a la entrada. Entonces, estos dos valores son los que no tenemos. ¿Ya? Y a partir de esa impedancia de la entrada, nosotros podemos calcular lo que es el voltaje de la entrada, que es igual al voltaje generador menos el voltaje que se va a generar en la resistencia interna del generador, ¿no? Y si hacemos factorización, y como ya tenemos prácticamente esta igualdad de lo que es la corriente a la entrada, términos conocidos, que es el voltaje en el generador, que es un dato conocido. Tenemos la resistencia interna del generador, tenemos la resistencia interna del generador y la impedancia de la entrada la acabamos de calcular.
¿no? El voltaje es 15 voltios sin desfase. La impedancia o la resistencia interna del generador es igual a 50 ohmios. Entonces, haciendo respectivas operaciones, ahí al final lo está colocando, ¿no? Prácticamente el voltaje del generador. Tenemos en su forma fasorial, obviamente, 10,59 con un ángulo de menos 8,4. ¿Ya? Y este sería prácticamente el voltaje en la línea. Como estamos trabajando con números complejos, va a estar expresado en su forma fasorial o en forma rectangular, ¿no? X más JY. Un inciso B nos pide que calculemos, bueno, el voltaje en la carga, ¿no? Al final de la línea. Perdón, al final de la línea, aquí, ¿no? Entonces, pero ya para este caso nosotros vamos a calcularlo en función de términos voltajes y corrientes en la entrada, como dice el subtítulo, ¿no? Entonces esas ecuaciones ya las habíamos, bueno, están aquí, que vamos a trabajar, con las que vamos a resolver el voltaje en la carga prácticamente, que es igual al voltaje en la entrada por el coseno de ese ángulo, menos la parte imaginaria de la corriente, ¿no? Bueno, tenemos ambos valores. Acabamos de calcular lo que es el voltaje a la entrada y con esta expresión podemos reemplazar y calcular lo que es la corriente a la entrada. ¿No? Igual, nos dice por el seno y el coseno de este ángulo y sabemos que era 432 y aquí prácticamente se queda con 72 grados, que sale lo mismo. El mismo valor. Entonces, de esta parte, de lo que es esta parte, nosotros tenemos esto y si reemplazamos valores y hacemos respectivas operaciones, tenemos la parte y haciendo sus respectivas deducciones. Bueno, aquí lo está haciendo paso por paso, ¿no? Pero si lo metemos en la calculadora, directamente podemos obtener el resultado de 66,7 con un ángulo de 45,44 grados, ¿no? Y sus unidades serían los voltios, ¿ya? Y eso sería prácticamente el valor del voltaje al inicio y el voltaje en la carga, ¿ya? Después nos pide lo que es el ROE, ¿ya? Entonces, con esta ecuación, igual que del mismo subtítulo, lo habíamos sacamos ya ecuaciones ya conocidas. Entonces, el ROE igual, lo que nos dice que es igual a lo que es bueno, trabajamos ya no con lo que es el ángulo, no es prácticamente una magnitud sin ángulo. Entonces, reemplazamos y tenemos este valor, ¿ya? En el caso de lo que es la potencia promedio, nos dice que es la fórmula, nos dice que es la parte real ya de lo que es el voltaje en la entrada por la conjugada de la corriente en la entrada, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos, ya habíamos calculado lo que es el voltaje, pero en su forma fasorial, ¿no? Bueno, con ángulos. Y lo que lo vamos a hacer es llevar a la expresión que nosotros conocemos de un complejo, ¿no? X más JY. ¿Ya? Porque nosotros ya lo habíamos expresado. Bueno, en sí, en cierta forma, si lo expresamos así o lo expresamos así, es lo mismo, ¿no? En el campo de los números complejos, estas expresiones son válidas. Incluso hay lo que es la forma exponencial, la forma trigonométrica, etcétera, de los números complejos. ¿Ya? Entonces, pero nosotros necesitamos trabajar en su forma rectangular, por así decirlo, por el hecho de que vamos a trabajar con partes reales y conjugadas. Entendiendo por conjugada a que tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria de un número complejo, ¿no? Entonces, vamos a calcular con la ecuación ya que tenemos para la corriente, que el voltaje en el generador es 15 con ángulo de 0. Entonces, simplemente es 15 en este caso y prácticamente aquí lo que es la impedancia del generador y la impedancia de la entrada. Y tenemos igual en su forma rectangular lo que es la corriente en la entrada, ¿ya? Ahora, por fórmula tenemos un medio, ¿ya? Ahora,
Y a esta expresión, a esta multiplicación, nosotros tenemos que separar lo que es la parte real. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos lo que es el valor del voltaje a la entrada por la conjugada de la corriente en entrada. Si se dan cuenta, aquí nos sale positivo, ¿no? La parte imaginaria. Entonces, al decir conjugada, lo cambiamos a negativo. Y es así que tenemos, bueno, aquí está negativo. Y si nosotros hacemos esta multiplicación, vamos a tener, bueno, simplemente el resultado de esta multiplicación va a ser igual a 0,9 en su parte real y menos 0,46 en su parte